importante. Yo creo que no hay conciencia en Chile de la importancia que ha tenido esta industria y del potencial que tiene hacia adelante. Primero porque hoy día supera en exportaciones a los vinos, a las frutas, está solo detrás del cobre. Y además en un periodo corto de tiempo, pero cuando tú creces tanto en un periodo tan corto de tiempo, obviamente que tienes desafíos. Y esos desafíos no solo tienen que ver con lo que viene hacia adelante, porque cuando uno mira la proteína del salmón como proteína animal, es una proteína mucho más sustentable, requiere algo así como 1/8, por ejemplo, del agua que requiere la proteína de la carne vacuna. Y por lo tanto hay un potencial de crecimiento hacia allá va el mundo. El que está adelante de nosotros en exportaciones es Noruega, que es un país que tiene estándares ambientales que son súper estrictos y por lo tanto es algo que se puede hacer. Pero es algo también en lo que Chile tiene que avanzar. La industria privada tiene un rol en términos de mirar más allá de la jaula misma y el Estado tiene una responsabilidad fundamental a propósito de la discusión de permisos, por ejemplo, que se ha dado para generar un marco regulatorio que permita que la inversión exista y sea una inversión que converse además con el interés público. Yo creo que eso puede pasar y yo creo que estamos avanzando en esa dirección y son instancias como estas las que permiten que distintos actores de distintos lugares participen contrastando opiniones para poder mejorar la regulación y lograr que esta sea una industria de verdad sustentable y siga contribuyendo no solo como lo ha hecho hasta ahora, sino que hacia adelante en el resto del país a la economía. Pero imagínate tú que el año 90 la fruticultura ya era muy importante y hoy día las exportaciones de salmón la superan y la superan por mucho. Por lo tanto, si eso ocurrió en los últimos 30, 40 años, no tiene por qué no ocurrir hacia adelante. Pero eso requiere, entre otras cosas, por ejemplo, requiere que exista una política nacional de desarrollo a largo plazo que coordine a los distintos actores, los públicos y los privados, para que en torno a metas comunes se tomen las decisiones que alineen a todos. Por ejemplo, en el caso noruego, por ahí por el 2014, la producción de Noruega de salmones era superior al 1.000.000 de toneladas. El compromiso que se asumió es al 2050. A mí me tocó trabajar en el metro, son proyectos a largo plazo. No existe en Chile hoy día un plan de desarrollo a 30 o 40 años. En el mundo avanzado en general los distintos grandes proyectos sí lo tienen. En el caso de la industria del salmón, por cierto que eso debe existir. Y eso es algo que tenemos que trabajar, que tiene que estar sobre la mesa. Así que yo creo que ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de una política nacional de desarrollo de la salmonicultura que sea sustentable, que permita alinear a los distintos actores y que garantice que lo que decidamos hacia adelante sea coherente con un mejor país, un país más desarrollado en lo económico, pero también más sustentable desde un punto de vista medioambiental. Por cierto, eso es probablemente aquí hay un gran desafío que es desde el Estado, pero por supuesto que coordinado con el rol que juegan los distintos actores privados. Es el Estado el que tiene que resguardar los bienes públicos y los privados son los que al final hacen las inversiones que permiten que esto se transforme en realidad. Pero es el Estado el que tiene que rayar la cancha y es el Estado el que tiene, por lo tanto, que convocar a los actores que conocen de esta industria, en Chile y afuera, a los científicos también que miran la evidencia para poder comprometer una política nacional de desarrollo que sea sustentable para la industria. Bueno, por supuesto que hay desafíos y esos desafíos no solo son evidentes cuando hay una industria del tamaño de esta que ha crecido tan rápido, pero la verdad es que también cuando uno mira el vaso medio lleno, el país, a pesar de sus enormes desafíos y diferencias en términos del tipo de política económica que hay que implementar hacia adelante, diferencias que son propias de una economía que se ha hecho más compleja, la verdad que está avanzando en estas materias, porque tenemos hoy día dos proyectos en el Congreso, uno sobre el sistema de permisos y otro sobre una agencia para la calidad de las políticas públicas, el primero impulsado por Economía, el segundo por Hacienda, que si ven la luz, si a través de la deliberación parlamentaria son perfeccionados, y para eso están las opiniones de los técnicos, de los expertos, de los actores privados y del Estado, si esos dos proyectos ven la luz, de aquí a un par de años más vamos a haber avanzado en materia de política económica, lo que no habíamos avanzado en varias décadas hacia atrás. Así que yo tengo una opinión positiva con respecto a lo que puede pasar. Bueno, yo ahí lo que tengo es la información que ha entregado la principal autoridad en materia de inflación, que es el Banco Central, y puedo decir dos cosas. Lo primero es que el Banco Central ha dicho que está ocupado, pero no preocupado, en términos de que está haciendo el seguimiento que corresponde. Confío en que el Instituto Emisor va a tener la capacidad de evaluar la información como corresponde y va a ir tomando sus decisiones cada 6 semanas en la reunión de política monetaria para que la inflación se mantenga como se ha mantenido históricamente en Chile durante las últimas décadas controlada. Pero lo segundo que agregaría es que los actores privados, que son los que arriesgan su propio capital en función de los números de inflación a mediano y largo plazo,
confían en que la autoridad monetaria va a hacer eso, porque las proyecciones de inflación a 2 años están alineadas en torno al 3%. Así es que me quedo tranquilo, pero por cierto que aquí hay desafíos, que hay riesgos y que lo que hay que seguir es mirando y haciendo la pega de día a día como se ha hecho hasta el momento. Bueno, es que yo no tengo una opinión con respecto a eso. Lo que sí te puedo decir, como cualquier otro actor interesado en lo que ocurre en el país, como ciudadano, que aquí, después de una pandemia que generó un contexto muy excepcional, en el que se tomaron decisiones de política pública en esta materia, lo que se ha hecho ahora es, en mi entender, es ir sincerando, ¿no es cierto?, esa brecha que se ha generado entre los costos eléctricos en producción, el compromiso que ha asumido el Estado y el rol que los privados tienen que cumplir, que tienen que seguir haciendo sus inversiones. Y claro, esto va a tener impactos y a mí me parece que lo importante es que el Estado, en particular el gobierno, representando en el día a día al Estado, tenga conciencia y aplique políticas que mitiguen para grupos que son más vulnerables los efectos que esto puede tener, pero estas tienen que ser políticas que tienen que estar focalizadas en aquellos que no tienen la capacidad de asumir este costo, un costo que por lo demás es fruto de la realidad global.